Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña. Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Con un resultado incontestable, el voto popular en la Argentina ha decidido que Javier Milei sea el próximo presidente de la República. Un año después de que se estrenara y se convirtiera en un éxito mundial 1985 de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, la película homenaje al juicio a las juntas militares de la dictadura argentina que ejercieron el terrorismo de Estado, la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia de Argentina que reivindica los gobiernos de esa dictadura, una de las más terribles de América Latina, ha obtenido un impresionante triunfo electoral. Podríamos hablar de las diferencias entre Trump, Milei, Kast, Meloni, Abascal o Bolsonaro. Cada figura, cada formación política de esta nueva y vieja ultraderecha del siglo XXI tiene muchos particularismos nacionales y muchas características que hacen difícil defender que sean lo mismo. Sin embargo, pensamos que tiene sentido preguntarse qué tienen en común, porque es evidente que algo tienen en común más allá de la simpatía y el apoyo mutuo que se profesan entre ellos. Lo que comparten las nuevas ultraderechas es que encarnan sin complejos el fin de la democracia liberal. Los sistemas políticos demoliberales, lejos de representar una suerte de proyecto ideológico, han sido básicamente la expresión de una correlación de fuerzas entre diferentes actores. Nadie se ha creído nunca del todo que los sistemas liberales garantizaran absolutamente la separación de poderes, la neutralidad absoluta de los militares, de los grandes empresarios o de la judicatura, o que aseguraran el sometimiento absoluto de las oligarquías al derecho, la igualdad de oportunidades de los diferentes actores políticos o la soberanía nacional respecto a los poderes internacionales. Sin embargo, la sola enunciación de estos principios suponía ya un avance histórico notable. Aunque no funcionaran igual para todos, la existencia de libertades y de derechos civiles y la igualdad formal de los ciudadanos no es algo despreciable a la vista del último siglo. Aunque los medios de comunicación jamás hayan sido neutrales, que proclamaran su neutralidad y profesionalismo, por muy hipócrita que fuera hacerlo, suponía en sí mismo un reconocimiento de lo que debería ser lo que podríamos llamar una democracia perfecta. Con el auge del trumpismo en sus diferentes versiones nacionales, la democracia liberal está herida de muerte. El lawfare sustituye la separación formal de poderes. El paradigma Fox, ex legítimo mentir porque la mentira tiene tanto o más efectos políticos que la verdad, sustituye a la apariencia de neutralidad de los medios. La denuncia de fraude y la deslegitimación del adversario se convierten en la norma cuando la derecha no gana las elecciones y anarcocapitalistas presidentes por primera vez de su país en toda la historia de la humanidad, como Javier Milei, se convierten en presidentes no solo porque les voten millones de ciudadanos, sino porque la democracia liberal está pasando a mejor vida. La ultraderecha representa el fracaso del liberalismo y es la forma natural que adquiere la derecha si ve amenazado su poder. El apoyo del macrismo a Milei, la ultraderechización de la derecha española, de la chilena, de la brasileña, de la italiana, de la estadounidense, son expresiones de ese mismo proceso que tiene precedentes obvios en el siglo XX. No deberíamos olvidar que la derecha, bajo determinadas circunstancias, normaliza el fascismo y las dictaduras. De nuevo, España, Argentina o Chile son ejemplos de ello en el siglo XX. Quedan también al menos dos lecciones argentinas para todas las izquierdas. La primera es que no está nada claro que para frenar a la ultraderecha funcionen los candidatos llamados moderados. Cada vez es más obvio que eso que llaman centro se lo acaba llevando siempre la derecha. La segunda lección es que, consciente de lo que significaba, Macri tumbó por decreto la ley de medios de Cristina Fernández.
teniendo en cuenta que Milei, como casi todas las figuras ultras, es ante todo un fenómeno mediático, es fundamental que la izquierda tome de una vez conciencia de lo que significa la lucha ideológica en los medios de comunicación. La lucha política no va de ganar debates, va de ganar conciencias. Esto decíamos esta mañana en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de Argentina, un país que va a tener como presidente nada más y nada menos que a Javier Milei. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Aunque no nos crean, hoy no tenemos whisky ni fernet en las tazas de La Base para ahogar en alcohol nuestra tristeza. Seguimos bebiendo agua y trabajando profesionalmente como podemos. Sara Serrano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Hoy vamos a repasar los resultados de anoche y vamos a ver también las principales reacciones políticas que ha habido a la victoria de Milei. El primero de los argentinos en esta mesa, Manu Levín, ¿qué tal? Bueno, un día muy feo y muy triste. Vamos a comentar una vez más cuál ha sido el papel de la prensa en todo esto, de los grandes medios de comunicación y algunas reacciones también que hay hoy en la derecha mediática de España. Ina Afinogénova sigue en Buenos Aires. Sal pronto de ahí por tu bien, que yo creo que allí te pueden tener muchas ganas y no necesitamos otro Pablo Fernández esta vez en Argentina. Hoy sustituye a Ina Sebastián Fiorilli. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Bastante complicado, como decía Manu. Coincido. Está difícil. Hoy vamos a contar también con Daniel Toñetti, desde Buenos Aires, que ayer junto a Ina Afinogénova dirigió casi 5 horas de programa especial de Canal Red América Latina. El programa fue muy bien, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero aún no tenemos poder mediático suficiente para frenar a tanta gentuza. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. La motosierra llega a Argentina. El ultraderechista Javier Milei ha ganado las elecciones presidenciales y lo ha hecho además con más de 10 puntos de ventaja respecto al candidato oficialista Sergio Massa. La diferencia entre uno y otro ha sido de casi 3 millones de votos, una cifra sin precedentes en la historia de la democracia argentina. Según los primeros análisis, los votos de Milei salieron principalmente de las rentas medias y bajas, en especial de entre los jóvenes precarizados, los más golpeados por la crisis. El apoyo a Javier Milei ha sido mayoritario en 21 de los 24 distritos electorales del país, entre ellos Mendoza, Córdoba o Santa Fe, los más poblados después de la provincia de Buenos Aires, y Massa solamente ha logrado superarle en los distritos de Santiago del Estero, Buenos Aires y Formosa. Esto ha sido posible gracias al apoyo que el expresidente Mauricio Macri y la candidata Patricia Bullrich, líderes de Juntos por el Cambio, dieron a Milei en segunda vuelta y que se ha traducido en un trasvase de la mayor parte de los 6,2 millones de votos que obtuvieron en primera vuelta a La Libertad Avanza. Menos de 24 horas tardó Mauricio Macri en mostrar su apoyo a Milei tras la primera vuelta y esto se ha revelado como algo clave tanto para darle un barniz de normalización como para que el conjunto de los votos de Juntos por el Cambio haya ido a Milei finalmente. Por primera vez desde el fin de la dictadura, una fuerza de extrema derecha se hace con el poder en la Argentina. Sí, Javier Milei pertenece a una fuerza política que ha reivindicado abiertamente los crímenes de la dictadura militar, ha planteado la impunidad de los responsables y ha negado la cifra de los 30.000 desaparecidos. No en vano, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, es especialmente beligerante en este tema y se ha destacado por su campaña negacionista de la dictadura. También fue señalada por visitar a condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel, Jorge Videla incluido. Pues bien, tras la victoria de anoche, Villarruel estará al mando de las áreas de defensa y seguridad y será la encargada de nombrar a los ministros que ocupen estas carteras y a definir sus competencias. El candidato del peronismo, Sergio Massa, fue el primero en salir anoche a reconocer los resultados. Sí, pasadas las 8 de la tarde, Massa compareció para reconocer su derrota. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación
es el mejor camino que podemos recorrer. Además, Sergio Massa aseguró que Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, que respeta los resultados. Una postura que contrasta enormemente con la que previsiblemente hubiera tomado Milei en caso de haber perdido las elecciones, que ya estaba alimentando el fantasma del fraude para cubrirse las espaldas. Por su parte, en el discurso que dio desde su centro de campaña, Milei agradeció a su equipo y militancia haber logrado el milagro de un presidente liberal libertario. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. No faltaron las referencias místicas en el discurso de Javier Milei. Recordemos que es un hombre que habla con su perro muerto a través de un medium y agradeció al cielo sus resultados. Milei también aprovechó su discurso para anunciar la llegada de una nueva etapa y el fin del Estado social. Empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Hoy se termina el modelo del Estado omnipresente. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para volver a ser una potencia mundial. La referencia de Milei es al gobierno de Carlos Menem, un tipo que aumentó el déficit fiscal, la deuda externa, la desigualdad social y cuya gestión dejó las tasas de empleo en niveles nunca vistos en la historia de Argentina. Vean Memoria del saqueo de Pino Solanas si quieren conocer un poquito más sobre ese tipo llamado Carlos Menem, el referente de Milei y las consecuencias políticas de una gestión nefasta. Bueno, de hecho, la época de la convertibilidad, la llamada convertibilidad, un peso, un dólar en Argentina, impulsada por Menem y Cavallo, que por cierto es calificado por Milei como el mejor ministro de Economía de la historia, pues como todos y todas sabemos, fue un desastre, ¿no? Y condujo a la crisis y al estallido de 2001 con su corralito y sus altas, históricas tasas de desempleo y de pobreza. Por último, Milei advirtió en su discurso que los cambios que necesita Argentina son drásticos y que no hay lugar para gradualismos o medias tintas. Vamos a escucharle. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sabemos que hay gente que se va a resistir. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, que les voy a meter bala, ¿no? Aviso a navegantes, aviso a todos los zurdos de mierda, ¿no? Que pretendan resistirse a las políticas que va a aplicar Milei con protestas en la calle. En el pasado, Milei ya dijo que no tolerará manifestaciones que interrumpan el tráfico y tanto el propio Milei como Bullrich o Villarruel, quizá Bullrich vuelva a ser ministra de Seguridad, ¿no? Con Milei, han celebrado casos de gatillo fácil que se saldaron con la muerte de decenas de personas. Bueno, ¿y ahora qué, Sara? Bueno, entre las promesas de Milei se encuentran dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía, el plan Motosierra para reducir el gasto público con recortes mucho mayores a los que reclama el Fondo Monetario Internacional, bajar los impuestos y revertir algunos derechos sociales adquiridos por el movimiento feminista en los últimos tiempos, como el derecho al aborto, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de géneros. Milei ya ha ratificado que privatizará YPF, la mayor petrolera argentina, la televisión pública, Radio Nacional y la agencia de noticias argentina Tela, efectivamente. Y en el plano internacional, Milei ha anunciado que someterá su política exterior a las directrices de Estados Unidos y de Israel y que no tendrá relaciones diplomáticas con Brasil y China, por cierto, dos de sus principales socios comerciales, porque sus presidentes son comunistas.
Además de esto, Milei propuso en campaña que los argentinos pudieran comprar libremente armas para garantizar su propia seguridad. Habló de la posibilidad de legalizar la venta de órganos para acabar con las largas listas de espera hospitalarias, de privatizar el mar para combatir la extinción de las ballenas o de vender niños. Bueno, ahora está por ver si Milei podrá o no llevar a la práctica un programa pues, en el que todo en Argentina es una mercancía y todo está en venta, desde órganos humanos, ríos, calles, animales, bebés o mares. Por lo pronto, a priori no cuenta con los números necesarios en el Parlamento. Veremos. Bueno, ¿y cómo ha recibido la internacional facha la victoria de Milei en Argentina? Pues la extrema derecha internacional ha celebrado unánimemente la victoria de Milei. En Estados Unidos, el expresidente y candidato presidencial Donald Trump ha felicitado a Milei por su victoria. Hará a Argentina grande de nuevo. El actual secretario de Estado, Antony Blinken, también se ha sumado a las felicitaciones con un mensaje en el que apuesta por la continuidad de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Y el multimillonario y dueño de la red social X, Elon Musk, aseguró tras conocerse los resultados que hay prosperidad en Argentina. No es la primera vez que Musk muestra su simpatía hacia Javier Milei. Ya lo hizo hace unos meses después de la entrevista que le hizo el hoy defenestrado Tucker Carlson en la Fox. Quizá tenga algo que ver que Tesla, la compañía de Musk, necesite litio para fabricar sus baterías y que Argentina sea la cuarta proveedora de este material en el mundo. Otro de los líderes de la ultraderecha que felicitó a Milei fue Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica, que estos buenos vientos alcancen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan, ha señalado a través de la red social X. En Europa, el vicepresidente italiano y líder de la Lega, Matteo Salvini, ha publicado un mensaje en redes sociales felicitando a Milei por su victoria. Y aquí, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha publicado el siguiente mensaje. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España! ¡Viva Argentina libre de socialismo y soberanas! Bueno, y para que no falte nadie, la oposición venezolana también ha salido a celebrar el triunfo de Milei en las urnas en Argentina. Desde María Corina Machado, pasando por Enrique Capriles hasta llegar al autoproclamado Juan Guaidó. Y en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha celebrado la victoria de Milei y reconocido su posición clara respecto a la guerra. Espero trabajar juntos para fortalecer nuestra cooperación y restaurar el orden internacional basado en el derecho internacional, ha indicado. El único dique de contención a las políticas ultras de Milei en las instituciones argentinas será el Parlamento, donde no cuenta con una mayoría suficiente, ni siquiera sumando los diputados de Macri. Además, la enorme tradición de lucha de los trabajadores y movimientos sociales en la Argentina auguran una legislatura caliente y resistencias a las políticas reaccionarias de Milei en las calles. Estaremos muy pendientes en Canal Rey y en La Base. Muchas gracias, Sara. A ti. Nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Madre del amor hermoso. Manu Levin. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Javier Milei salió anoche al escenario en el búnker electoral de La Libertad Avanza tras conocerse su clarísima victoria en el balotaje y protagonizó unas breves palabras de celebración, antes hemos escuchado algunos momentos, en las que calcó dos de las ideas fuerza del discurso de la Junta Militar de Videla: reconstrucción nacional y Argentina potencia. Además, amenazó claramente con represión contra quienes protesten o resistan la aplicación de su programa ultraderechista. Cualquiera que haya vivido o que haya estudiado ese periodo de la historia argentina capta, se da cuenta de que Milei tiene el mismo discurso que la dictadura militar, un discurso y un programa que en el pasado, para ser instalado en el poder en Argentina, siempre tuvo que ser en contra de la voluntad popular, por la fuerza, con los milicos. Hoy ese discurso ha llegado al poder porque lo ha votado la gente. Ese es el primer elemento sobre el que hay que reflexionar y que tiene que ver, por una parte, pues, con la crisis económica crónica encarnada por el gobierno saliente y el deseo por parte de la población de un cambio radical que hoy, por desgracia, y para reflexión de todos los progresismos y las izquierdas del mundo, porque esto no es solo cosa de Argentina, está representando la ultraderecha, y por otra parte tiene que ver, sobre todo, a su vez, con una honda derrota cultural e ideológica del progresismo y del peronismo, en el caso de Argentina, y de todo su viejo ecosistema político, sindical, organizacional, a manos de un vector ideológico y comunicacional ultracapitalista, ultraneoliberal, ultraindividualista y de tintes fascistas que ha capilarizado completamente la sociedad mediante su irradiación desde los grandes poderes mediáticos
y el trabajo en la comunicación digital. El triunfo electoral de Javier Milei habla de una nueva época en la que hay que pensar la política con otras claves. Que un fenómeno político, que es básicamente comunicación, un discurso enunciado en medios y en redes sociales, haya triunfado en una sociedad como la Argentina, derrotando además por paliza a uno de los aparatos partidarios más grandes del mundo, como es el Partido Justicialista y el peronismo, llegando incluso a empatar nada menos que en la provincia de Buenos Aires, pues señala claramente que estamos en una fase histórica diferente. El éxito de Milei representa ante todo el éxito de la ultraderecha en la batalla cultural, y señala dónde está la caja de herramientas de la política en el siglo XXI. ¿Dónde está la caja de herramientas para upar al personaje Milei y también, es justo recordarlo hoy, para destrozar y proscribir a la que podría haber sido quizá una candidata con más enjundia para enfrentar a Milei, Cristina? Porque la competición electoral de ayer también es resultado de eso, de haber dejado fuera de juego a Cristina y al kirchnerismo, que es algo para lo que el papel de los poderes mediáticos ha sido también fundamental. Ya explicamos recientemente aquí en La Base cómo Javier Milei es básicamente un producto mediático, curtido en los platos de televisión y cuya praxis política ha estado centrada en un 95% en la comunicación en medios y en redes. Escuchamos, por ejemplo, en aquel momento, si recordáis, cómo el propio Milei, tras ganar las primarias de agosto, agradeció a los peces gordos mediáticos Alejandro Fantino y Mauro Viale por haber sido, cito literal, los padres de la criatura y haberlo puesto a jugar en primera división. Y no está de más recuperar hoy también aquel momento bizarro que protagonizó Milei en una de sus últimas entrevistas, una de las más sonadas de la campaña, en la que, además de escuchar voces y medio delirar en directo, dijo esto sobre el impacto en redes sociales del anuncio de su pacto con el macrismo. Lo recordamos. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos eso, Javier. Claro. En fin, cómo olvidar ese momento y cómo olvidar que se rieron de él cuando hablaba del meme de los likes y las impresiones que había tenido esa publicación. Muchas risas, ¿no? ¿Verdad? Pero eso no son votos, Javier. Bueno, pues más allá de la locura del personaje y del resto de cosas que se vieron en esa entrevista, al final resulta que quien se equivocaba no era Milei por sobreestimar la importancia de Instagram y de TikTok y de las redes sociales. Quienes se equivocaban eran quienes se rieron de eso y lo infravaloraron y pensaron que iban a ganar la elección con los punteros, los aparatos partidarios, los anuncios de la dirigencia, del radicalismo y los arreglos políticos por arriba. Bueno, pues ahí lo tienen. En fin, más allá de la cuestión de la comunicación digital, veamos si os parece un par de ejemplos de cómo han operado los poderes mediáticos tradicionales en Argentina de cara a esta elección, a esta segunda vuelta. El grupo Clarín y el grupo La Nación, los dos principales grupos mediáticos de Argentina. Clarín lleva muchos años siendo uno de los principales actores de la oposición al kirchnerismo, en especial a la figura de Cristina Fernández, y en particular desde 2009, a raíz de la ley de medios que aprobó el gobierno cristinista para luchar contra la concentración mediática. Y esto no deja de ser una elocuente metáfora de lo que representa la ultraderecha como opción para las élites. La historia enseña, y Argentina es un nuevo ejemplo, que las oligarquías siempre acaban estando dispuestas a abrirle la puerta al fascismo si enfrente consideran que hay algo que afecte mínimamente a sus intereses económicos. En la primera vuelta, la candidata de Clarín era la macrista, Patricia Bullrich, pero cuando Patricia Bullrich quedó fuera de la carrera, Clarín pasó a apoyar claramente a Milei, y esto se puede percibir fácilmente mirando, por ejemplo, cómo el periódico de Héctor Mañeto se refería a la campaña de Massa en los últimos días. Campaña del miedo. Piezas de la última semana, en la recta final. La campaña del miedo contra Javier Milei llega a los clubes de fútbol. Campaña del miedo contra Javier Milei. Eso decía Clarín, otra de este mismo sábado, en la víspera de la votación. La campaña del miedo también llega al Congreso y rompe la veda. A horas de la elección que definirá entre Javier Milei y Sergio Massa el próximo presidente, la campaña del miedo tuvo su réplica en el Congreso de la Nación, donde el director de seguridad transmitió a sus empleados a través de las redes sociales que no se puede dar un salto al vacío
también habló del falcón verde, símbolo de la dictadura. Qué vergüenza alertar a la gente de que Milei representa el negacionismo o incluso la reivindicación de la dictadura, además de su mismo programa económico. Eso para Clarín era la campaña del miedo contra Milei. Sí, y era lo mismo además que decía el propio Milei, ¿no? Y que evidentemente buscaba ridiculizar los argumentos que se oponían a su proyecto tachándolos de campaña del miedo. Uno más con esto, análisis de hoy mismo en Clarín, firmado además por su editor. La bronca por el presente le ganó al miedo. Pues lo que pase en Argentina a partir de ahora será también responsabilidad de Héctor Mañeto y del grupo Clarín, que no han dudado en jugar a favor de la llegada al poder de un lunático ultraderechista como es Javier Milei. No lo vamos a olvidar, y tampoco lo de La Nación. Al igual que con Clarín, la candidata de La Nación es verdad que era Patricia Bullrich, pero cuando quedó descalificada, pues movieron sus fichas y las pusieron en Milei. Un país harto eligió otra cosa, dice hoy La Nación. La sociedad argentina decidió abandonar el territorio conocido para adentrarse en un tiempo político cargado de innovaciones. Innovaciones, el discurso de la dictadura, privatizaciones, neoliberalismo salvaje, Caballo, Macri, en fin, todo muy innovador. Muy innovador, y enfrente de las innovaciones, lo mismo de Clarín, la campaña del miedo, el miedo al cambio. La Nación, el 16 de noviembre, a 3 días de las elecciones. Recta final, el gobierno intensifica el uso del Estado para la campaña del miedo contra Javier Milei. Y La Nación, ayer, domingo, en la misma jornada electoral. Busquen en Google la campaña digital millonaria para agitar el miedo a Javier Milei. Este comportamiento de Clarín y La Nación tampoco es sorprendente, pero por eso mismo es importante constatarlo, porque quienes pensaron que la manera de ganar esta elección era poner un candidato como Massa que apelara al centro, se ganó el apoyo del establishment y al supuesto votante de derecha moderada del radicalismo, pues ahí tienen la realidad de a favor de quién está jugando el establishment político y mediático tradicional. Clarín y La Nación con Milei, y el voto íntegro de Juntos por el Cambio también con Milei. Bueno, y la derecha mediática en España, ¿cómo ha reaccionado a la victoria de Milei? Pues como era previsible, incluso tratándose de una figura tan delirante como Milei, que deja a Trump y a Bolsonaro pues como unos señores templados y razonables, la derecha mediática en España celebra por todo lo alto la victoria de Javier Milei. El Mundo, por ejemplo, le dedica varias piezas positivas hoy y se refiere a él como candidato ultraliberal. Javier Milei, el ultraliberal que promete poner patas arriba a Argentina y llevar a mínimos el vínculo con España. U otra, Javier Milei, el candidato ultraliberal que cautivó a la juventud argentina y al mundo también lo cautivó. Y La Razón, por su parte, fijaos porque ni siquiera dice ultra cuando habla de Milei, simplemente dice liberal. Milei consigue derrotar al izquierdista Massa, dice en su portada La Razón, y acaba con la etapa corrupta del peronismo. La candidatura de La Libertad Avanza consigue ilusionar a los votantes. El nuevo presidente argentino ha hecho frente a las duras campañas de la izquierda política y mediática. Esta es la portada de La Razón, y también en el interior. Milei arrasa y acaba con la etapa de la corrupción peronista en Argentina. El candidato liberal logra una histórica victoria con una ventaja de casi 3 millones de votos. Nada de peligroso ni de ultraderechista, simplemente liberal. Fiesta es lo que hay hoy en el periódico de Paco Maruenda. Pues esa fiesta liberal, acabó con esto, al Big Boss de toda esta gente en España le parece muy poco, Federico Jiménez Los Santos. Quiero que le escuchemos primero esta mañana celebrando el resultado en Argentina. Me he acostado tarde disfrutando de los resultados. Sacarle 12 puntos de ventaja constatados a la mayor maquinaria electoral de América, que es la peronista, lleva 70 años engrasada, y además derrotar también a los radicales que se fueron con Massa a apoyar el crimen, como en ellos es habitual, y el delito y la ruina, es impresionante. Es un gran día porque es la primera derrota importante que el comunismo sufre en Iberoamérica en los últimos 20 años. Y es una gran noticia no solo para Argentina, que tiene esperanza después de 70 años de peronismo y de miseria, sino porque además para Perú, que está ahí resistiendo, increíblemente Dina Boluarte está resistiendo a la gentuza de Sendero Luminoso, es una gran noticia para Chile, para Kast en Chile, es muy buena noticia para Uruguay, donde Lacalle Pou es el mejor presidente que hay ahora en Iberoamérica, con una enorme diferencia. Y es una muy mala noticia para el comunista Lula, comunista y corrupto Lula, que es el que ha patrocinado la campaña de Massa.
En fin, exultante Jiménez Los Santos con la victoria de Milei, que ve como la victoria más importante de su campo político en Latinoamérica en los últimos 20 años, es lo que dice. En los últimos 20 años, o sea que lo de Bolsonaro quedó atrás de esto, ¿no? Esto es lo que dice Federico, y decía que lo del mundo, la razón y compañía le parecía poco, porque también ha dicho esto. Hay que decir que hoy la prensa española, empezando por ABC, El Mundo y El País, que son lo mismo, a efectos de política exterior, son todo basura peronista, basura de kirchneriana, hablan del ultra... Bueno, el Mundo hoy bate todas las marcas, y es mi periódico. Ultraliberal populista, pero al otro no dicen ultraladrón, genocida, asesino de Nisman. Siempre el ultra es el que te molesta, el de la derecha es ultra, el de la izquierda no. El mejor de los casos, radical. Ahora resulta que el ultra es el que quiere imponer la propiedad y la libertad, el respeto a la propiedad privada y el imperio de la ley. Tócate las narices. Pero esto es un problema que lo he vivido. Yo he estado en Diario 16, en ABC y en El Mundo. Llevo 40 años escribiendo columnas. Siempre cultura y lo que se llama la sección de internacional han estado en manos de la extrema izquierda. No de la izquierda, no, de la extrema izquierda. Los que no son comunistas son ladrones y los que no son ladrones son comunistas. Es una verdadera vergüenza, pero una vergüenza. ¿Cómo dan hoy la victoria? Que es una victoria de la Argentina por estrenar, de una Argentina que se rebela contra un destino aciago, de una Argentina que se rebela contra la corrupción absoluta. Pues amigos de Cultura y de Internacional del diario El Mundo y el diario ABC, cuando se ejecute la purga, sabed que aquí no podéis venir, os vais a público o a donde os dé la gana, pero aquí no. Jiménez Los Santos dice que diarios que hoy llaman liberal a Milei son comunistas porque tiene clarísima la batalla cultural e intenta avanzar las líneas una y otra vez. Escuchar a este tipo también es muy importante para entender lo que representa la victoria de Milei. Porque no son las condiciones que genera el neoliberalismo per se lo que genera el éxito de proyectos como el de Milei. El malestar se puede declinar de formas muy diferentes. La clave siempre es ideológica. Son los Santos los que generan las condiciones para la llegada de los Mileis. Gracias, Manu. Y en el medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Más desubicados no pueden estar. Buenas tardes, Sebastián Fiorilli. Hola, Pablo. Mete cabecera, Xavi, vamos. ¿Pa' qué me invitan? Las primeras reacciones internacionales empezaron a llegar poco después de que Sergio Massa reconociera la derrota y parecían dos universos realmente paralelos. La euforia de la internacional de la ultraderecha con el paso hacia el abismo que acababan de hacer más de 12 millones de argentinos, en contraste con la frustración y tristeza de aquellos que, aún conscientes de que Milei tenía chances de ganar el balotaje, no se esperaban semejante paliza. ¿Cómo explicar entonces que toda una generación se entregue a la lógica del individualismo y de la violencia, revistiéndolo de rebeldía antisistema? Bueno, habrá que analizar muy bien, como estamos tratando de hacer aquí, qué pasó para que se diera este resultado, identificar sus causas más allá del hartazgo de la casta y de la situación económica, que si bien tiene muchísimo peso, aún con todo no termina de explicar el porqué de querer dinamitarlo del todo. Sin entender lo que sucedió esta noche, no se podrá articular alternativas ni ejercer una resistencia eficaz en los años que se vienen. Lo que está claro es que se vienen años muy duros y muy oscuros, si Milei llega a cumplir aunque sea la mitad del programa con el que ganó. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a las propuestas actuales de la humanidad. Fue el mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, una de las primeras reacciones de esta noche. Lo curioso de este mensaje es que no se dirigía al presidente electo de Argentina, sino al expresidente de Colombia, Iván Duque. Cuando les hablé al principio de dos universos paralelos que se pudieron observar en estas últimas horas, me refería, entre otras cosas, precisamente a esto. Claro, el mensaje de Iván Duque, el presidente cuya gestión en Colombia, por cierto, fue tan sumamente nefasta que ni siquiera intentó presentarse a otra reelección, no es el único, dicho sea de caso, pues se dedicaba a felicitar a Javier Milei con el lugar común de que se venció el populismo, la demagogia y el Grupo de Puebla, foro político integrado por representantes de la izquierda latinoamericana,
que a políticos como Iván Duque le han servido tradicionalmente para desviar la atención de su propia ineptitud. El mensaje de Petro sobre el neoliberalismo recorrió Centroamérica cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo retomó básicamente para trolear al presidente colombiano. Ahora dilo sin llorar, dice un jefe de Estado a otro en Twitter, en una referencia a una política económica que ha dejado en la indigencia a centenares de miles o millones de latinoamericanos. El mundo de la motosierra, de la exaltación y de la política a golpe de TikToks y zascas en una frase de menos de 100 caracteres. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, también envió un mensaje felicitando no a Javier Milei, sino a las instituciones argentinas y al pueblo que votó pacíficamente. Brasil siempre estará disponible para trabajar con nuestros hermanos argentinos. Ojo, Brasil estará disponible, pero ¿estará disponible la Argentina de Milei para trabajar con los brasileños después de todo lo dicho sobre Brasil y China? La pregunta del millón, compañera. El Brasil del que Milei sería amigo es el de Bolsonaro, evidentemente. De hecho, el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, toda una figura dentro de las estructuras de la internacional de la ultraderecha, fue muy intenso en su apoyo a Milei, vaticinando que su victoria marcará un cambio en toda la región. Aquí uno de los posts que subió ayer en su cuenta de Instagram. Milei con motosierra, con Trump y Bolsonaro como guardianes detrás. En fin, si esta es la imagen del cambio, quizás es preferible el status quo. El caso es que la presidencia de Milei sí que supondrá un cambio en las relaciones de Argentina con el mundo, evidentemente. Como dijo Manu, ya el libertario se pasó durante toda su campaña amenazando con que rompería las relaciones con Brasil y con China por ser comunistas y autoritarios. Lo afirmó durante el último debate. Lo volvieron a repetir miembros de su equipo también. Bueno, pero Sebas, explícanos qué es lo que podría significar para Argentina romper con dos socios comerciales como Brasil y como China. Pues significa romper las relaciones con sus dos principales socios comerciales. Según datos del diario Ámbito, el comercio con Brasil representa el 21% del comercio total de Argentina y el comercio con China el 14%. Es decir, que se pretende sanear la economía devastada cortando relaciones con dos estados que suponen un 35% del comercio argentino porque son autoritarios. Así es. Si se rompe con China, estarán en cuestión las inversiones chinas en el país, la participación de Argentina en el proyecto de infraestructura, una franja o una ruta, la nueva ruta de la seda, queda en cuestión evidentemente, al igual que los pagos de deuda al FMI en yuanes que aplicó el país hace unos meses mediante los denominados swaps. Más allá de esto, la integración de Argentina en el BRICS, asumimos que también quedará en entredicho, y de la paulatina desdolarización pensada en el marco de los BRICS, ni que hablar. El camino de Argentina ahora es en la dirección exactamente opuesta. Tal y como definió el propio Milei las prioridades de su política exterior, Argentina será aliado del mundo libre. El mundo libre es evidentemente y particularmente Estados Unidos e Israel, según sus propias palabras. Bueno, a pocos días de las elecciones, Milei levantó la bandera de Israel durante una marcha, con todo lo que implica alzar esa bandera mientras el Estado al que representa está llevando a cabo una limpieza étnica, bombardea hospitales, asesina a periodistas y a trabajadores de las Naciones Unidas y masacra a todo un pueblo al que considera inferior, animales humanos. Ese es Milei, abanderando el genocidio y el régimen de ocupación. Faltaría verlo mover la embajada de Argentina a Jerusalén, como en su momento hicieron algunos aliados centroamericanos de Tel Aviv y de Donald Trump. No me extrañaría que ocurriese. La Argentina de los próximos 4 años va a ser un país absolutamente alineado con los intereses de Washington. Esos intereses los formula con total sinceridad la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, desde hace años en sus múltiples intervenciones y visitas a América Latina. Impedir la expansión de la influencia china y rusa en la región y hacerse con el control de los recursos, el agua dulce, las tierras raras y el litio. Recuerden que Argentina forma parte del denominado Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile, que concentra el 85% de las reservas conocidas de ese metal. Y será por eso, quizá, como comentábamos también antes, que al oficializarse la victoria de Milei, Elon Musk lo celebró, uno de los primeros, con un tuit vaticinando una inmensa prosperidad para Argentina. Para Argentina, en fin, quizá no, pero para una corporación privada como Tesla, interesada en el litio para seguir produciendo sus coches, pues claro, igual sí que
viene muy bien una inminente prosperidad, ¿no? Con un presidente que promete gobernar para las grandes compañías y privatizarlo todo, básicamente. Sí, y más allá de lo que supone un alineamiento con Estados Unidos en términos económicos, cabe también analizar lo que puede ser para toda Latinoamérica en términos diplomáticos, sobre todo si en noviembre del 2024 ganase Donald Trump en Estados Unidos. La Argentina de Macri, subordinada a Trump en aquella época, además fue uno de los principales arietes de la región contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolivia. El gobierno de Macri no solo apoyó el golpe en Bolivia, sino que envió clandestinamente armas al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas. Bueno, y lo que llega ahora de alguna manera es un macrismo con esteroides, ¿no? Así que nos podemos esperar una oleada de hostilidad hacia gobiernos latinoamericanos de signo progresista, desde Bolivia hasta México, y nuevas alianzas con regímenes de derecha como el Perú de la golpista Dina Boluarte, que hace poco menos de un año masacraba a la población indígena en su país. La verdad es que yo como argentino realmente estoy francamente devastado. Estamos devastados todos y todas. Gracias, Evas. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Bueno, hoy queríamos contar con Daniel Toñetti, con Pedro Brieger. Finalmente, Daniel Toñetti está en otra conexión y no alcanza a conectarse con nosotros después de haber dirigido la conexión de ayer con Ina Finogénova en Canal Red América Latina, pero contamos con Pedro Brieger, corresponsal nuestro en Argentina, que hoy publicaba una pieza de análisis en Diario Red. Pedro, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, formas parte de un primer grupo de analistas argentinos de izquierdas que señalaron hace meses que esto podía ocurrir, que podía llegar a ser presidente de la Argentina Javier Milei. Pero es verdad que después de la primera vuelta nos quedamos con otra sensación. Daba la impresión de que se había desinflado el globo Milei. ¿Qué ha pasado en estas semanas que no han detectado las encuestas para que finalmente estemos en una situación así? No son solamente las encuestas las que no detectan. Me parece que a veces nuestras herramientas de análisis no terminan de detectar muchos fenómenos sociales, especialmente de estas extremas derechas que aparecen tan disruptivas. Me voy a remitir a lo que pasó con Donald Trump. Yo me imagino que hasta el día de hoy Hillary Clinton no termina de comprender cómo perdió frente a eso que se llama Donald Trump. Una persona sin formación política, diciendo barbaridades, misógino, machista, racista, y seguramente no termina de comprenderlo. ¿Por qué menciono lo de Donald Trump? Porque para mí fue el primer toque de atención importante. Aparecía una persona de fuera de la política tradicional, ingresaba dentro del Partido Republicano, disputaba las primarias en el Partido Republicano y arrasaba con todos los contendientes. Creo que fueron 16 contendientes. Le ganó a todos. Era gente con experiencia política, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, y arrasó con todo. Y eso para mí fue un toque de atención. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué ve que la política tradicional no ve? Que lo lleva a conquistar primero el Partido Republicano y después conquistar la presidencia. Y hoy, por ejemplo, se da el lujo de no participar ni siquiera en las primarias que hay dentro de su propio Partido Republicano porque están tan seguros de que va a triunfar. Ese fue para mí el primer toque de atención. El otro elemento importante es, no es que yo sabía que Milei iba a ganar, de hecho yo pensaba que no iba a ganar este fin de semana, pero ahí está seguramente mi incomprensión de algunos elementos. Donald Trump y Javier Milei tienen algunos elementos en común. Las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar, decimos siempre. Uno de ellos es la utilización de los medios de comunicación. Milei apareció hace unos años atrás como una especie de payaso mediático, diciendo barbaridades, ridiculeces, cosas inconcebibles, pero que le dieron mucho lugar en los medios de comunicación justamente porque decía barbaridades. A medida que decía mayor barbaridades o más barbaridades, más lo invitaban a los platós a decir esas barbaridades y a reírse con él. El otro elemento interesante es qué pasa con un candidato presidencial, en este caso ya como candidato presidencial, vestido con la ropa de candidato presidencial, que un día puede decir una cosa,
al día siguiente puede decir absolutamente lo contrario y no pierde votos. ¿Cómo puede ser que primero acuse a Patricia Bullrich, que salió tercera en las elecciones, de haber puesto bombas en jardines de infantes por su pasado en el peronismo, la década del 70-80, y que al día siguiente se abrace con ella? Y se pensaba, bueno, va a perder votos de aquellas personas que se sumaron a Javier Milei en contra de lo que él denominó la casta. Y sin embargo, no perdió votos. Siguió sumando y sumando. Me parece que hay cosas que yo no logro interpretar y que tal vez nuestras categorías de análisis, Pablo, no nos permitan del todo interpretar los fenómenos. Siempre pensamos que tenemos respuestas racionales a todo. Recuerdo al historiador Isaac Deutscher, que cuando escribe un texto sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los judíos, las cámaras de gas, un historiador importante dice: hay cosas que me exceden, que yo como historiador tampoco termino de comprender. Y a veces nos pasa, cuesta admitirlo, pero a veces nos pasa eso. ¿Qué tal, Pedro? Encantada de saludarte. Hablabas antes del papel que habían tenido los medios de comunicación en campaña. Daba la impresión de que Massa había derrotado a Milei en todos los debates, pero finalmente no ha sido así. ¿Cómo interpretas esto? Estas son las cosas difíciles de interpretar, porque efectivamente parecía que en el debate se mostraba una persona sólida, conociendo el país, y del otro lado una persona que repite consignas todo el tiempo, dice frases vacías, viva la libertad, que no termina de quedar muy claro qué significa eso, aunque podemos retomar y vincular el tema de la libertad con la pandemia, algo que escribí en algunas notas anteriores que ustedes publicaron también, y que tal vez ser frágil en el debate a él le haya servido, justamente porque hay un odio hacia la clase política, si usamos la expresión clase política, tan fuerte, que él justamente se muestra como una persona débil frente al profesional. Y lo que concita la atención, la admiración y la sensación de seguirlo es que él es el débil frente al profesional. Acá hay que tomar otro elemento. En los últimos 30, 40 años en la Argentina ha habido una sistemática demolición de la política a través de los grandes medios de comunicación. Todos los políticos son ladrones, todos los políticos se roban la plata del Estado, aunque sabemos racionalmente que el gasto de la política es ínfimo en el presupuesto del Estado y que seguramente las deudas que toman algunos de los grandes empresarios son muy superiores a lo que se gasta. Sin embargo, estuvo focalizado allí. El tema es la política. Bueno, ustedes conocen lo de la casta, eso es lo que en el 2011 permitió el surgimiento de varias formaciones políticas con el tema de la casta. Javier Milei fue muy inteligente al retomar eso en un determinado momento, sabiendo el odio que hay hacia la clase política, sumado al odio que lleva décadas respecto del peronismo. El peronismo sigue siendo un hecho maldito, como dijo alguna vez un peronista famoso, John William Cook, el hecho maldito en un país burgués. El antiperonismo, de la misma manera que el peronismo todavía sigue concitando un apoyo importante en sectores de la población, el antiperonismo sigue siendo muy fuerte, algo que en el Reino de España ustedes conocen, con características diferentes, por supuesto: república, monarquía, franquismo, antifranquismo, y a veces pensamos que hay fenómenos superados, que la lucha por los derechos humanos, que fue tan importante en la Argentina, que se convirtió en faro a nivel internacional, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a nivel internacional fueron propuestas incluso para el Premio Nobel de la Paz, y sin embargo surgen posturas que reivindican la dictadura. Lo vemos en Europa también. Ustedes seguramente también se preguntarán cómo hay gente que puede reivindicar el franquismo, cómo en la Alemania de hoy partidos de extrema derecha que coquetean con lo que fue el nazismo puedan tener el lugar que tienen. Y a veces no terminamos de entender que las transformaciones profundas en las sociedades llevan décadas, para no decir siglos, llevan décadas. Entonces, hay cosas que son, podemos decir, casi irreversibles. No me quiero atrever a decir absolutamente irreversible, pero lograr el voto femenino en la Argentina, en el Reino de España, en Europa, en todo el mundo, implicó décadas de lucha. No se consiguió de la noche a la mañana.
creo que hoy eso es irreversible. Creo que nadie se atreve en el mundo o en el mundo que nosotros conocemos a decir hay que quitarle el voto a las mujeres. Eso es irreversible. Creo que el divorcio en muchas sociedades es irreversible. Pero hay otras peleas, como la interrupción voluntaria del embarazo, más conocido como el aborto, que es reversible. Se lo vio en Estados Unidos con los famosos, en su momento la resolución, el fallo Roe versus Wade, que en el 73 legalizó parcialmente, pero lo legalizó el aborto, y se ha dado pasos para atrás. Y ahora vemos cómo en un referéndum en Ohio se vuelve a avanzar para la legalización del aborto. Entonces son luchas permanentes, son disputas permanentes, y a veces creemos que hay cuestiones básicas dentro de la sociedad que están resueltas, y viene un golpe y nos demuestra que no están tan resueltas, que es el famoso sentido común, hay que seguir disputándolo. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Un saludo desde Madrid. Milei es una figura mediática muy poco convencional y además en su caso, a diferencia de otras ultraderechas, es verdad en gran medida que no viene del poder, ¿no? Viene del poder establecido, es en gran medida un outsider. ¿Cómo crees que ahora se van a reordenar las lealtades, digamos, por arriba, por parte del poder? ¿Qué apoyos calculas que va a tener Milei por parte de qué sectores de las oligarquías en Argentina? Mira, por lo general muchos tratan de acomodarse con el poder. Pasó durante el macrismo, un sector del peronismo le dio el apoyo a Mauricio Macri. Lo que pasa es que acá estamos frente a un personaje absolutamente disruptivo, que no sabemos qué va a hacer. Es impredecible. Por lo tanto, es muy difícil dar una respuesta a esto. Hay que ver su gran bandera durante gran parte de la campaña y anteriormente fue la destrucción del Banco Central. Hoy ya no opina exactamente lo mismo, solo que una vez dice una cosa y al día siguiente dice otra. O la dolarización completa de la economía. Yo no sé si todos los sectores económicos están a favor de eso, pero también hemos visto muchas veces, en la Argentina también, que sectores económicos que se vieron beneficiados con el kirchnerismo terminaron apoyando a Mauricio Macri, aunque iba en contra de sus propios intereses. ¿Y cuántas veces en todo el mundo vemos que campesinos apoyan a sus verdugos, trabajadores apoyan a quien dice que va a cerrar fuentes de trabajo, gente en las universidades públicas que nacieron con el kirchnerismo, que hicieron bandera de la educación pública, que terminan votando a alguien que dice que está en contra de la educación pública? ¿Cómo se explica eso? No tengo la respuesta. Hola Pedro, ¿cómo andas? Gracias por atendernos en un día tan difícil y tan complejo. Yo te quería preguntar, dado que Argentina es un país con una gran tradición en movilizaciones sociales, recordamos que Argentina es el país donde se dan los scratches, donde se dan las caceroladas. ¿Qué va a pasar con la oposición a Milei? ¿Crees que va a estar presente en las calles? Esto a veces es difícil de comprender fuera de la Argentina, es un punto importante el que vos señalás. Acá hay una tradición de movilización callejera muy importante, es casi como parte del ADN argentino. Milei promete erradicarlo. Mauricio Macri en su momento prometió que lo iba a erradicar y no lo logró. Se necesita no solamente mucha voluntad política, sino mucho poder por parte de la policía o algunos otros sectores que representan el brazo armado del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas que en teoría no deben intervenir en la política nacional. Se necesita mucha fuerza para impedir eso, para impedir los cortes de calles, las movilizaciones populares en las calles. Esta es una de las grandes preguntas que también nos hacemos, por eso lo de impredecible. ¿Se animará realmente a cortar de cuajo las movilizaciones que seguramente surgirán? No lo sabemos. ¿A qué precio? Hay un clima de hostigamiento muy fuerte hacia toda aquella persona que no esté con Javier Milei hoy. No sabemos si esto se va a trasladar a la calle, si va a armar un movimiento al estilo fascista, callejero, fuerte, con movilización.
no lo sabemos. Uso la palabra fascista, yo sé un poco a la ligera, es todo un debate, pero no estamos hablando de un debate teórico de qué es exactamente el fascismo. Lo entendemos como concepto, ¿no? De movilizaciones para contrarrestar las movilizaciones populares, grupos que pueden llegar a estar armados y a hostigar a periodistas, personajes políticos. Esto no lo sabemos, justamente porque al ser una persona que no viene de la política tradicional, que una vez dice una cosa y al día siguiente dice otra, por más que ahora esté aliado con un partido político que ya es parte del establishment, es realmente muy difícil saber. La tradición de movilización popular hay que ver si él la puede contrarrestar con otra movilización popular. Eso es una de las cosas que tampoco sabemos. Hay muchos interrogantes. Yo sé que ustedes tienen muchos interrogantes, al igual que yo, y que no podemos tener las respuestas ahora porque estamos realmente frente a un personaje impredecible, disruptivo, al que muchos califican de loco. Difícil saber. Me gustaría tener todas las respuestas a vuestras preguntas, pero yo también tengo las mismas preguntas. Bueno, seguiremos contando contigo, con tus análisis. Muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hasta pronto. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, llegamos al final. Los vamos a dejar con la marcha de la bronca porque hoy es hoy. Recordad que podéis seguir informándoos en Diario Red. Y recordad también que para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir informando, para que podamos tener corresponsales en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, en Italia, en Alemania, necesitamos que más gente se haga socia de Diario Red para que podamos seguir con nuestro crecimiento. Hasta mañana.